Estamos emocionados de continuar nuestra serie La Defensa Divina con todos ustedes como familias del grupo de vida. La última vez hablamos que la verdadera batalla es nuestra identidad con Dios y las mentiras que tenemos que identificar para comenzar a hacer un trabajo interno profundo, para que nuestra realidad interior coincida con las cosas que sabemos. Rick, comparte cómo a la gente le afecta esto. Hace algunos años estaba en la costa este y un tipo entró en la sala. Era un tipo muy impresionante, más o menos 6'4" de estatura, vestía inmaculadamente, guapo, de personalidad carismática, exitoso, hombre de negocios. Él era parte del personal de esta enorme iglesia y estamos haciendo una sesión de oración y escuchar a Dios. Y sentí que debía preguntar, cuando miras dentro de ti, ¿qué ves? Y empezó a temblar y dijo, basura. Lo que salió de la luz fue todo lo que escondía de él. Su éxito y muchas cosas más. Fue todo desde este lugar de sentirse inútil y tratar de probarse a sí mismo. Y el Señor lo abrazó tan hermosamente allí. Simplemente lo liberó de todas esas cosas que lo estaban matando, y eso fue una gran indicación de cómo el Señor siempre quiere liberarnos. Liberarnos de las cosas que nos impulsan, donde tratamos de buscar el control. Actuamos y nos movemos en la culpa y miedo, y así sucesivamente, en vez de la seguridad del amor de Dios. Eso es hermoso. Creo que eso habla de la batalla que muchos de nosotros estamos sintiendo en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y sucede todo el tiempo. Nos encantaría aprender un poco sobre cómo ser un guerrero, cómo estratégicamente, cuál es el proceso por el que pasamos cuando sentimos que estamos en guerra, cuando sentimos que somos expuestos a esas mentiras, cuando intentamos cambiar, pero simplemente no podemos. Tal vez hay algo profundo en nosotros con lo que tenemos que lidiar. ¿Cómo es ese proceso? La semana pasada vimos que nos encontramos con una guerra espiritual y ahora necesitamos encontrar las tácticas del enemigo. La manera en que el enemigo nos mira es como una bacteria. Busca una herida abierta para infectar. El enemigo envía sus fuerzas en búsqueda de esas heridas en nuestro corazón y tenemos que dejar que el Señor identifique esas heridas en nuestro corazón, donde el enemigo puede sembrar una mentira. Puede ser de nuestros padres, de la infancia, incluso de una herida más reciente. Pregúntale al Señor Jesús, ¿en dónde estoy creyendo mentiras? Y en mi herida, ¿cómo el enemigo consiguió acceso? Pero nuestra piedra angular es el perdón. Puede parecer contradictorio. ¿Qué tiene que ver el perdón con eso? Bueno, el perdón es parte del reino de la luz. Cuando nos aferramos a la amargura y a la derrota y el dolor, eso es parte del reino de las tinieblas. Así que si alguien nos ha herido, bueno, miremos la parábola del siervo que no perdona. Jesús es tan claro que tiene que perdonar o serás torturado por los carceleros. Eso es lo que quiere decir. Que si tenemos una amargura en nuestro corazón, le estaremos dando al enemigo el derecho de torturarnos. Así que tenemos que liberar a nuestro ofensor. Entonces, le preguntamos al Señor, ¿qué necesito hacer para liberarme del ofensor de esta mentira? Quiero arrepentirme. Así que lo primero que hacemos es preguntarle a Jesús, ¿cómo comencé a creer esas mentiras en primer lugar? ¿Quién me llevó a creer esas mentiras? ¿Qué heridas hay en mi corazón a causa de esto? Después, ¿de qué tengo que perdonarlos? Entonces perdonamos a la persona que causó esta herida y nos arrepentimos de esa mentira en la que estamos creyendo. Luego preguntamos, esa es la parte más importante, conseguir el intercambio. Jesús habla de esto en Mateo 12, cuando el espíritu malo sale. Trata de regresar si nos encuentra vacíos. Así que tenemos que pedirle a Dios y practicar escuchar a Jesús. ¿Qué quieres darme a cambio de esa mentira? Él nos llevará a la verdad. Él nos llenará de verdad, de confianza, de su amor, y va a ser muy dulce y específico, y todos escuchamos un poco diferente. Tal vez miren una imagen, pueden recibir un versículo de las Escrituras o escuchar simplemente un te amo. Cualquier cosa que recibas de Jesús, recíbelo, reclámalo y llena tu corazón de verdad. Ese es el proceso. Es simple, pero poderoso. Ese es un proceso hermoso porque creo que muchas veces, especialmente como cristianos, vivimos con mentiras de cómo Dios nos ve. Dios está decepcionado de mí. Estoy decepcionado de yo mismo.
No puedo cambiar mi comportamiento, así que mañana leeré la Biblia y seguiré adelante. Y viven en un círculo vicioso, toda esa condenación. Entonces, este proceso que estamos hablando tiene la hermosa habilidad de cambiar esas mentiras. No se limite a solo modificar su comportamiento. Hagamos un trabajo profundo. ¿Les gustaría agregar algo más? Eso me hace recordar Proverbios 4:23 que dice que debemos cuidar nuestros corazones con toda diligencia, más que cualquier otra cosa, porque todo en tu vida surgirá de lo que está sucediendo en tu corazón. Así que si cuidamos nuestros corazones, nuestro comportamiento cambiará. Es cuidar de estas cosas que nos paralizan. Ese es el comienzo de la libertad. Solo el Señor sabe lo que está pasando en lo profundo. Así que invítalo a esos lugares. Ahí es donde Él puede liberarnos y luego nuestro comportamiento cambiará. Empezamos a gozar de nuestra vida, a cuidar de nuestros hijos mejor, a conectarnos con la gente porque no vivimos en un lugar de necesidad. El Señor suple todo. Así que ahora nos movemos de la sobreabundancia de Él. Me encanta eso porque recalca lo que dijiste la semana pasada, Carlin. Sí, tenemos acceso a la palabra de Dios y sabemos que Dios no nos va a hablar fuera de su palabra o quebrar algo de su carácter y tenemos su palabra escrita. Entonces podemos comenzar a escuchar su voz y decir cuáles son esas heridas, cuáles son las mentiras que he creído. Esto es lo que te escuché decir. ¿Cómo creí estas mentiras y qué me llevó a creer esas mentiras para poder arrepentirme de esa asociación? Y luego nos arrepentimos. ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Pedirle a Dios que reemplace esas heridas? Ella dijo que tenemos que perdonar. Oh, tenemos que perdonar. Esa es la clave, el perdón. Tenemos que perdonar lo que nos hicieron, los actos externos. El morete en la parte posterior de la cabeza puede durar una semana, pero la verdadera herida es lo que empezamos a creer acerca de Dios o de nosotros mismos como resultado de esa herida al corazón. Por eso mucha gente dice, he perdonado 1000 veces, pero aún estoy paralizado, porque no se ha perdonado de corazón. ¿Qué me llevó a creer esa situación? Eso no era la intención de mis padres, pero cuando yo era niño, pasé por lo que pasé. El enemigo se aprovecha de cualquier oportunidad. Puede que estés totalmente equivocado de la realidad del mundo, porque eras solo un niño, pero al enemigo no le importa eso. Ya ves, ellos no hicieron lo que tú les pediste. Entonces empiezas a dudar, ¿puedo realmente confiar en ellos? Tal vez no les importo, mis amigos me ridiculizaron, mi maestro me humillaba, mi entrenador me menospreciaba enfrente de todos, tal vez hay algo mal en mí. Ahí es donde el enemigo dice esas mentiras. Así que es realmente una renuncia a esas cosas que empezamos a creer. De nuevo, los dos fundamentos de la intimidad, la confianza en el corazón de Dios y la seguridad en nuestro valor en Él. Nuestra identidad siempre se reduce a una combinación de esas dos cosas. Si somos libres en ellos, entonces podemos recibir el amor de Dios y vivir en su sobreabundancia. Hermoso, hermoso proceso. En un momento quiero que oren con nosotros para que como grupo de vida podamos encontrarlo. Pero, ¿qué pasa si alguien dice después de todo eso, todavía estoy batallando? Todavía estoy en ese lugar. Todavía estoy luchando. He hecho las 5 cosas que me dijeron y todavía estoy luchando. ¿Hay algo más con lo que lo podemos animar? Bueno, los animaría a que busquen a alguien de confianza. Si conocen a alguien que está un poco más avanzado en esto, en su grupo de vida, ese es un buen lugar para comenzar. Pero si aún se sienten atorados, tenemos el ministerio de escuchar a Dios en oración y nos encantaría darles una sesión. Son aproximadamente 2 horas de escuchar a Dios en una sesión facilitada y dejar que Él entre en esos lugares. Que si se sienten atorados, a inscribirse en una de estas sesiones. Eso es hermoso. Tenemos tantos recursos excelentes que les daremos al final de nuestro tiempo. Pero no sé si hay algo más poderoso que podamos hacer que ir con el Padre ahora mismo. Entonces, ¿nos guían en eso ahora mismo? Para todos los que están en grupos y dicen, quiero escuchar la voz de Dios, quiero pasar por este proceso ahora mismo. Por lo menos comiencen el proceso porque no es solo una vez y listo. Vemos esto como parte de tu tiempo con Dios. Esto es parte de lo que estamos enfrentando a lo largo del día, todos los días. Ya sea que estés en otra nación o que solo lleves a tus hijos a la escuela, es algo continuo. Entonces, ¿nos guían en eso ahora mismo? Busquen un lugar donde se sientan cómodos y pregúntenle a nuestro Padre, ¿qué quieres decirme para animarme en este momento?
Y luego pregúntale, Padre, ¿qué mentiras estoy creyendo sobre mí ahora mismo? Y una vez que te haya revelado esa mentira, pregúntale al Padre, ¿a quién debo perdonar por encaminarme a esa mentira? Y cuando te dé esa respuesta, pregúntale, Padre, ayúdame a dejar en libertad a esa persona por encaminarme a creer esa mentira. Ponte en contacto con tu corazón y libera a esa persona por todo el daño que te causó, por todas las mentiras que creíste sobre Dios o de ti mismo. Solo arrepiéntete y di, lo siento por creer esas mentiras. Y finalmente, pregúntale a Jesús, ¿con qué quieres llenar mi corazón a cambio de esas mentiras? Y ese fue un proceso mucho más rápido de lo que probablemente necesitamos. Así que tómense un tiempo para pasar por este proceso y dejar que Dios revele alguna de esas mentiras. Pero esto es un hermoso proceso, sencillo y simple, pero poderoso, porque Dios quiere estar en esos lugares y mostrarte que es bueno, bondadoso, misericordioso y tú eres una nueva creación. Él quiere que vivas en esas verdades. Jesús, te invitamos a que vengas y selles esta hermosa obra. Te damos gracias por lo que nos estás enseñando, Señor. Oramos para que estas comunidades de personas se ayuden entre ellos mismos en la intimidad con Dios, por las relaciones que queremos tener y por nuestra identidad en Cristo. Estamos muy agradecidos por poder hacer esto junto con tu Espíritu y con la Iglesia, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén.